Amén. Dios les bendiga una vez más en esta hora. Es un privilegio poder llegar hasta en este momento. Vamos a dar inicio a este momento de adoración, de búsqueda al Señor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 23. Y voy a leer unos versos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos y digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios mío, Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque podemos una vez más llegar delante del trono de tu gracia, Señor, para exaltarte, para proclamar, Señor, tus maravillas, para proclamar, Dios mío, el día de bendición, Señor, para cada una de tu iglesia, Señor. Pedimos, Padre, que bendigas este momento, Señor, este servicio, este culto de adoración a ti, Padre. Y pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que están escuchando, que están viendo, Señor, que están, Dios mío, escuchando tu buena palabra también. Te pedimos que nos hables a través de ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo estamos pidiendo y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Adelante. Te anhelo.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted va a ver este pequeño mensaje que el Señor quiere darle, esperamos que esté su corazón dispuesto a escuchar el consejo del Señor. En esta oportunidad le damos gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial porque nos da nuevamente una nueva oportunidad de dirigirnos a ustedes, allá donde quiera que se encuentre, en la intimidad de su hogar. Le vamos a pedir que busque su Biblia. Sabemos que usted tiene una Biblia, búsquela, que vamos a estar estudiando un breve mensaje de la palabra del Señor en el libro de Efesios, una carta muy hermosa, una carta que alienta a un pueblo, como lo es toda la palabra del Señor, pero que en esta ocasión quiere regalarnos un breve mensaje de parte del corazón de Dios para usted. Y en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios, vamos a estar leyendo este párrafo que se encuentra en el número 4, número 1, 4:1 al 4. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a dejarlo hasta el 4, luego vamos a ir al número 4:19, siempre en Efesios 4:19. Lo vamos a leer despuesito de que estemos orando. Vamos a orar. Usted tal vez tenga alguna necesidad. Si no la tiene, gloria a Dios. Y si no la tiene, pues ore por su vecino, ore por su hermano en Cristo, ore por su familiar, aquel familiar que usted no le ha hablado durante mucho tiempo, aquel familiar que usted ha olvidado y no sabe qué tipo de necesidad esté pasando. Dios nos llama a tener una unidad de amor, de fe y esperanza, pero siempre en el vínculo de la amistad y la hermandad. Y así, recordándole que tiene que orar, como dice su palabra de nuestro Señor, que oremos unos por otros. Y mientras usted ora por los otros, el Señor le está bendiciendo a usted. Oramos. Padre y buen Dios, gracias te damos, Rey de misericordia, por una oportunidad más, Señor, de poder dirigirnos hacia aquel necesitado, Padre, de tu palabra, aquel que no se ha podido congregar, aquel que no ha buscado ni aún en YouTube, Señor, un mensaje de tu palabra, porque su corazón está seco. Su corazón ya no quiere, Señor, servirte ni alabarte por las circunstancias que ha estado pasando. Pero sabemos, Padre Celestial, que esos momentos difíciles son para perfeccionar nuestra vida en Cristo Jesús. Conocemos de un pueblo, Señor, que venía por un desierto y una nube en el día lo cubría para que el sol no lo quemara, y en la noche, Señor, una nube lo iluminaba para que no se perdiera en el camino. Esa era una brújula que el Señor había puesto para llevarlos a la tierra prometida.
Y en esa tierra prometida, Padre Celestial, que tú nos has dado, queremos llegar seguros, conscientes, con la fe y la esperanza, Padre, puesta en tu Hijo amado. Padre, te pedimos que renueves la falta de fe de aquel hermano, Señor, que está todavía pensando, bendito Rey, que si seguir congregándose o qué hacer. Sé tú obrando con misericordia, Padre. Ten piedad de esa alma que tú escogiste, Padre, y que tu Hijo dijo que nadie la podía quitar. Te pedimos, Padre eterno, que obres, al igual que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que obres por la sanidad, Señor, de cada uno, de aquel que te está clamando, allá en un hospital, en la cárcel, donde quiera, Padre Celestial, que estas personas claman a tu misericordia, que tú escuches, Rey de Gloria, que tu mano de poder se pueda ver, Señor, moviéndose en todo momento. Bendice, Padre Celestial, esta congregación. Bendice, Padre eterno, este pueblo que tú has escogido, del cual formamos, Padre Celestial, parte importante. Regálanos, Padre Celestial, la oportunidad de llevar ese mensaje, que de mis labios, Señor, solo salgan palabras que te agraden y agraden, Señor, al prójimo. Porque sabes, Padre eterno, que como cristianos no debemos y no queremos ofender a nadie, Padre. Que tu palabra llegue como un aliento, Padre, de vida, de gozo, de paz y regocijo. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Efesios, una ciudad cosmopolita muy importante en la época que el apóstol Pablo ha andado estableciendo las iglesias que el Señor le mandó. Y Efesios es una carta prácticamente para un pueblo que estaba en medio, como siempre, como podíamos ver la carta a los Corintios, primera y segunda, las otras cartas que fueron escritas para pueblos perseguidos, tanto por el imperio, tanto por las tipos de doctrinas que se estaban dando. Se habían metido los judaizantes a quererles imponer otro tipo de enseñanza, y no la que nuestro Señor Jesucristo había implementado, a la que el apóstol Pablo se le había dado la instrucción para instruir al pueblo gentil. Y en esta oportunidad estamos viendo cómo el apóstol Pablo está desde la cárcel, no una cárcel espiritual, una cárcel física. Y nuestro hermano apóstol Pablo, en su momento, él no se aflige. Él está feliz y contento porque muchas veces dijo él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él había visto, había palpado el tercer cielo. Él había visto y había platicado con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, él estaba deseoso de llegar a su presencia. Aunque nosotros no le hayamos visto, deseemos estar en su presencia. Y el apóstol Pablo en la cárcel escribe una carta muy hermosa a un pueblo, como les decía, perseguido por diferentes doctrinas y a la vez perseguido por la misma acechanza del enemigo. Aquel enemigo que en el desierto quiso tocar el corazón de Jesús, quiso llevarlo a otro lado que no era. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba consciente y seguro a lo que había sido enviado. Y eso es muy hermoso. Y el apóstol Pablo en esta ocasión, en el capítulo 4, nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que aunque fuisteis llamados. ¿Qué vocación? Sabemos que una vocación, cuando usted va
a estudiar, usted quiere tener una vocación, llámese médico, profesor, dentista, y es una vocación, es algo muy hermoso. Pero en esta oportunidad nos está recordando el apóstol Pablo a qué vocación fuimos llamados. A la vocación de seguir los pasos de Jesús, a la vocación de tener una nueva vida, de tener un llamado a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas. Tal vez usted no se sienta capaz de predicar un mensaje, de escudriñar la Biblia y expresar un mensaje que el Señor ponga en su corazón, pero no necesariamente tiene que hacer eso. Usted puede predicar con su presencia, con su vida cambiada, con su vida nueva, con su nueva manera de vivir, con la forma de expresarse, con la forma de dirigirse a las personas. Y esa es una manera de tener una vocación a la que fui llamado, a ser alguien diferente. Entonces el apóstol Pablo en esta oportunidad nos está recordando y les está recordando a los hermanos de Éfeso, a qué fueron llamados. Ahora nos recuerda a nosotros a qué fuimos llamados. Aquí se le está hablando a una congregación establecida, una congregación la cual no ha tenido, como las demás congregaciones que ha batallado nuestro hermano apóstol Pablo, para poderla llevar al entendimiento y el convencimiento de el amor, la justicia, la piedad, la bondad, la templanza, los dones del Espíritu Santo prácticamente. Y dice en el número 3, número 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el amor, a lo que hemos sido llamados. Es nuestra vocación a expresar amor, a dar amor. Pero el mundo no lo entiende. El mundo solo quiere del otro tipo de amor. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta acechanza de parte del enemigo? Porque aquí hay un pasaje muy hermoso, el cual nos llama que nosotros debemos de apartarnos. Capítulo número 4, versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad usted ha tenido el llenar del Espíritu Santo de Dios, si en verdad usted ha escuchado el verdadero mensaje de la palabra de Dios, si en verdad usted ha escudriñado la Escritura y Dios ha iluminado su entendimiento para darle a entender lo que está diciendo en el número 21, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, es algo muy maravilloso el darnos cuenta en este tiempo, llamémosle tiempos de dolores, porque no estamos viendo nada bueno para la humanidad. Incendios, lluvias de truenos, peste bubónica, apareciendo ya hasta acá a nivel de Los Ángeles.
tanta peste que se ha formado. Hermanos, la palabra es muy específica. Le llama a este tiempo tiempo de dolores. Y debemos de nosotros guardar la fe y la esperanza que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es cuando más debemos de poner en práctica nuestra fe. Hoy es cuando más nosotros debemos de doblegar nuestra carnalidad y entregarnos a la bondad de Dios. Querer caminar con Él. Sé que los tiempos no se han prestado para que usted crezca espiritualmente, porque así no lo ha querido usted, pero el tiempo se ha dado. Usted ha pasado tantos meses guardado que hasta la vez no le faltó comida, no le faltó un techo, no le faltó el agua, no le faltó nada en la mesa. Lo que sí le faltó fue escudriñar la palabra de Dios. Y usted que lo hizo, lo felicito. Pero si no lo hizo y pasó su tiempo perdiéndolo, le digo que Dios lo perdone. Porque era cuando debía de haberse empapado de la santa palabra de Dios. Tal vez Dios lo quería usar. Tal vez Dios lo desea usar, pero usted no quiere. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí en el 21, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vámonos al 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Venimos acarreando con deseos engañosos. Mensaje atrás, recordamos cómo el apóstol Pablo nuevamente le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que huya de las pasiones juveniles. Nosotros ya no estamos juveniles, pero seguimos las pasiones. Pasiones deshonrosas, pasiones que a Dios no le agradan. Pero nos llamamos cristianos. No, hermanos. Cambiemos nuestra manera de vivir. Leamos la Escritura, busquemos más de Dios, busquemos más su Espíritu. Entonces dice en el número 22, siempre estamos allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor lo reprenda. Desechando toda mentira. O sea que los hermanos de Éfeso todavía estaban en estas situaciones. Pero el apóstol Pablo les pone de ejemplo a las personas que antes usted había sido. A la persona que estaba a la par suya y que no tenía el verdadero cambio o el verdadero entendimiento de la palabra de Dios. O aquel que todavía seguía otro tipo de enseñanza. Como decía nuestro hermano apóstol Pablo, otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que estaban siendo engañados. Y eso es lo que nosotros siempre debemos cuidar. Nuestra enseñanza de parte de nuestro pastor, de parte de la congregación, de parte de la entidad donde nos congregamos. Porque hemos sido llamados a escudriñar las santas escrituras, porque en ella os parece que está la verdad, dijo nuestro Señor.
Y es algo muy hermoso el hecho de darnos cuenta, como nos dice, airaos, pero no pequéis. Es normal que nos enojemos, es normal que nos airemos, pero no hagamos de un enojo, de un momento de ira, un pecado. Es cierto que tenemos una salvación tan grande porque es un regalo de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos llama a que tengamos un cambio. Nos llama a que seamos ejemplo para nuestro vecino. Aquel que todos los días nos ve que nos subimos al carro, ponemos alabanza en el carro, cantamos adentro de nuestra casa, alabanzas. Pero en ocasiones hacemos cosas que no tenemos que hacer como hijos de Dios. Airados. Tal vez desde la calle le gritó a su esposa. O va para la iglesia y en el carro va peleando con su esposa, con sus hijos. Airados, pero no pequéis. Es normal para nosotros como seres humanos enojarnos. Jesús se enojó porque el templo lo habían hecho un mercado, pero Jesús tiene un enojo de amor, un enojo de pasión por ver que la casa de su padre, su casa, había sido formada un mercado. Cueva de ladrones, dice. La palabra nos llama a seguir el vínculo de la paz, como leíamos en el capítulo 3 del versículo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, algo muy importante, muy hermoso, cuando preparaba el mensaje, en el capítulo número 27, vamos a ver el 26, dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recordemos que está diciéndole: no se vayan a la cama sin antes pedir perdón, primero a Dios, porque no sabe si se va a levantar nuevamente de esa cama. No se vaya a la cama sin antes pedir perdón a su esposa si la ofendió, pedir perdón a sus hijos si lo ha ofendido, pedir perdón a la suegra si está por allí. Todo, en todo momento, pedir perdón antes de irse a la cama. Eso es lo que nos quiere decir cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27, ni deis lugar al enemigo, ni deis lugar al diablo. Señor lo reprenda. En el original, la palabra griega para lugar es la palabra topo. Nosotros conocemos, no es el animalito que nosotros conocemos, el topo. Es la palabra topo, que se deriva varias especificaciones. Pero en esta oportunidad, la palabra topo viene como ver y gracia. No dé un lugar o no prepare un lugar, no le dé chance en el lugar, como la palabra topo, que deriva de la palabra topografía, que cuando usted va a ver que están a querer construir una carretera, llaman al topógrafo. Entonces ve si el lugar está estable y está adecuado para hacer la carretera.
Entonces en este lugar, la palabra que nos está llamando, no deis lugar al diablo, o sea, no le prepare una morada para que se establezca en su vida, no le prepare un lugar en su casa para que usted lo tenga allí alimentándolo o platicando con él. Esa es la definición. ¿Por qué nos llama a que no le demos lugar? Porque quierase o no, nuestra carnalidad no dispuesta, nuestro ámbito tal vez familiar, de amigos, nuestras amistades, ya no tienen que ser tal vez las mismas, porque la plática muchas veces no va con lo que un hijo de Dios tiene que escuchar o platicar. Muchas veces escuchamos chistes de no buen gusto, pero participamos. Y eso es lo que estamos dando nosotros lugar al diablo. Ahí es donde él nos llama, el apóstol Pablo, que nos demos lugar, que no le permitamos en ningún momento que establezca ninguna carretera, ningún vínculo familiar con él, sino que lo apartemos de nuestra vida. Desechemos todo enojo, desechemos toda contienda, desechemos todo mal espíritu que pueda afectar una buena relación primero con Dios y luego con nuestros hermanos de la congregación o con nuestros familiares. Es algo muy importante el darnos cuenta que debemos llegar al verdadero convencimiento de que la palabra todo el tiempo nos llama a seguir la paz, a seguir el amor, a seguir la justicia, a velar por el necesitado. Busquemos la paz, sigamos el vínculo del amor y viviremos más felices. Aunque el mundo se esté cayendo, pero como hijos de Dios vamos a estar en el mejor lugar, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oremos también por el mundo. No nos olvidemos que hemos sido llamados tanto a predicar, llevar las buenas nuevas y orar también por aquel que clama a Dios aún sin conocerlo, por aquel que está en un hospital clamando. Tal vez allí es la única oportunidad donde le conoció, donde le puede conocer. Roguemos que el Señor tenga piedad de ellos. Oramos. Padre, bendito, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es específica y nos lleva, Padre Celestial, al convencimiento de que nos falta mucho camino por recorrer, pero queremos cambiar. Queremos, Padre, que tú nos alientes y nos ayudes a buscar en todo momento el amor, la piedad, la bondad que solo viene de ti, Padre, porque nosotros no podemos solos. Te pedimos, Padre eterno, que si en algún momento, Rey de Gloria, aquel que no te conoce todavía está escuchando este mensaje, que tu mano de poder, Padre, se mueva en su corazón. Que llegue, Padre, al convencimiento de que solo tú eres Dios, que enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros como pecadores que éramos antes. Bendice a tu pueblo, Señor. Derrámate en ricas bendiciones. Te pedimos y te clamamos porque tengas piedad para con la humanidad. Estamos a tiempo. Tu palabra ha sido extendida, Señor, y tu misericordia también. Te rogamos, Padre eterno, que unjas a cada uno de los pastores que predican tu buena palabra, a cada uno de los predicadores evangelistas que llevamos, Señor, el mensaje. Bendice a tu pueblo, Rey de Gloria. Derrámate en ricas bendiciones y guárdanos en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Un gran Dios les bendiga.